¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia donde trabajaremos con referente al bicentenario de nuestro Perú. El día de hoy trabajaremos el área de personal social y el tema es analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. El propósito de esta actividad es reflexionar y entender de qué trata y cuál es la importancia de los 200 años de independencia del Perú. Al desarrollar esta actividad vas a lograr, número 1, explicar el concepto, la importancia y el objetivo del proceso de la independencia. Y número 2, vas a ubicar algunos acontecimientos relevantes de los procesos históricos del Perú en un mapa y una línea de tiempo. El día de hoy aprenderemos a través de la historia de María, que vive en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Y a través de un diálogo vamos a conocer con respecto a la celebración de la independencia del Perú. Y vamos a ver qué nos dice. Hola, soy María. Estoy en la Plaza de Armas de mi lindo Trujillo. Vivo acá con mi mamá Carmen y quiero contarte sobre lo que hablamos ella y yo hace unos días. Hace unos días mi mamá y yo estábamos en la sala escuchando radio cuando oímos el siguiente mensaje. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. El bicentenario significa que este año cumplimos 200 años de nuestra independencia. Pero, ¿celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia?, le dice a su mamá. Y su mamá le dice, ¿celebrar? Sí, pero también reflexionar. ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida. Y su mamá le contesta, ¿qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? ¿No? Su mamá le dice, ¿qué podrías hacer para que este año ya no sea igual que todos los años? A raíz del diálogo con su mamá, María tuvo una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que le ayudaremos a resolver? ¿Qué tenemos que reflexionar sobre el bicentenario de la independencia del Perú? Ahora anota tus reflexiones a partir del cuestionamiento que se hace María. ¿Cuál es ese cuestionamiento? Ella se pregunta de qué tenemos que reflexionar este año que estamos celebrando el bicentenario. ¿Por qué María tiene esa pregunta? Ella decía que siempre celebramos la independencia, pero todo sigue igual. ¿Qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? ¿Qué tendría que hacer María para saber de qué tenemos que reflexionar este año? ¿Cómo podrías ayudarla? ¿Qué podrías hacer tú para ayudar a María a resolver esa pregunta que se hace? Y vas a complementar estas preguntas de reflexión con esta pequeña cita que pertenece a Gustavo Montoya. Y ahí él nos dice, su estudio, se refiere al estudio de la independencia, nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían los
las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Entonces él nos dice que es importante que vayamos al pasado y ver qué cosas han cambiado hasta la actualidad. Recuerda que los que lucharon por la independencia, ellos lucharon por una sociedad más justa y solidaria, donde no existiera desigualdades. La pregunta sería, ¿se ha logrado eso en la actualidad? ¿Tenemos una sociedad más justa y solidaria donde no hay desigualdades? ¿Sabías que la independencia es un proceso histórico que duró desde 1780, año en que se dieron las iniciativas peruanas por romper el dominio español? En ese año empezó la lucha por la independencia. Hasta 1824, cuando se libraron las últimas batallas con las fuerzas realistas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se dio la batalla de Ayacucho. Y bien, ¿cuál es tu conclusión hasta dónde hemos llegado? ¿Qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escuchó María? María no estaba muy de acuerdo con lo que escuchó en la radio que decía, celebremos el bicentenario. Ella mencionaba, ¿qué vamos a celebrar si estamos en pandemia? Siempre celebramos y todo sigue igual, ¿no? Eso mencionaba. Ahora, las personas que lucharon por nuestra independencia querían una sociedad más justa y solidaria. Por ejemplo, podríamos difundir un mensaje donde diga, celebremos el bicentenario ayudando a los niños y niñas que han quedado abandonados en esta pandemia. Una sociedad más solidaria, ¿verdad? O también podríamos decir, celebremos el bicentenario compartiendo en armonía con personas de otras culturas. Ahí sería donde no exista desigualdades. ¿Qué mensaje tú sugieres que se difunda en la radio? Seguimos reflexionando qué debemos celebrar en este bicentenario. Y para eso debemos conocer algunos conceptos. ¿Qué es el bicentenario de la independencia? ¿Cuándo se dio? Dos, ¿cuáles fueron las causas, ¿no?, de la independencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia? Es necesario que conozcamos estos conceptos para saber qué debemos celebrar en este bicentenario. ¿Tú te imaginas si hubieras estado antes o durante la independencia? Habrías podido ver todos los motivos y el orden de los acontecimientos y a los protagonistas, ¿no? A los que lucharon y al que proclamó la independencia. En estos momentos nos podrías compartir todo lo que hubieras conocido. Pero eso no ha sido así, ¿cierto? Pero hay una forma. Vamos a viajar en el tiempo con nuestra imaginación. Entonces vamos a viajar en el tiempo para ayudar a María a responder su cuestionamiento. ¿Qué debemos reflexionar en este bicentenario? Para eso vamos a realizar algunos pasos. En el paso número 1 vamos a retroceder 200 años atrás. Y la idea es que te ubiques en el tiempo a partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información. Y esta es la primera imagen que vas a analizar. ¿Cuál de los dos personajes te llama la atención? Mira, aquí hay un señor que está escribiendo y aquí hay una señora que está tapada con un manto, ¿no? Prácticamente está cubierta todo el rostro. ¿A qué época de la historia peruana representa? Vamos a conocer un poco más sobre estos dos personajes. El señor que está escribiendo le decían los escribanos y eran personas dignas de confianza que se encargaban de facilitar y clasificar documentos. Y creo que a la señora le está haciendo algunos documentos, ¿verdad? Existían los escribanos oficiales, los cuales trataban
sobre asuntos de gobierno y los escribanos públicos que trataban asuntos cotidianos como compras y ventas, pleitos entre pobladores u otros. ¿Y quién era la señora? ¿Por qué se vestía de esa manera? A estas mujeres se les decía las tapadas. Así se les designaba a las mujeres limeñas que usaban estos trajes. Solo existió en Lima, no existió en ninguna otra ciudad de la América hispana. El uso de esta vestimenta se extendió aproximadamente desde el año 1560, junto con la fundación de Lima durante el periodo del virreinato. Se usó hasta los primeros años de la República para designar a las mujeres limeñas que tapaban sus cabezas y caras con cómodos mantones de seda, dejando al descubierto tan solo un ojo, ¿no? Entonces, estos personajes, ¿a qué época o a qué periodo pertenecieron? Al periodo del virreinato. Hay que tomar en cuenta eso porque más adelante nos van a preguntar a qué periodo pertenecieron. Es muy importante tener en cuenta esa información. Y aquí tenemos la segunda imagen y algunas preguntas. ¿A quién observas en la imagen? ¿En qué se diferencia de la imagen número 1? ¿Por qué aparece la moneda en la imagen? Acá está la moneda y al parecer en esta moneda está esta mujer, ¿no? ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿A qué momento de la historia peruana representa? Vamos a conocer un poco más sobre ella. Pues esta mujer es María Parado de Bellido y nos dice que el Banco Central de Reserva del Perú ha tenido a bien reconocer a María Parado de Bellido como una de las mujeres que aportaron al proceso de la independencia. Fue una de las mujeres que lucharon, ¿no?, por la independencia del Perú, para la construcción de la República. En la serie numismática, la mujer en el proceso de independencia del Perú. Por eso, ¿no?, para recordar su memoria, en una moneda de un sol han puesto su imagen de ella, a María Parado de Bellido. Hasta aquí hemos analizado dos imágenes y vamos a complementar ese análisis con algunos textos. Aquí está nuevamente María Parado de Bellido. ¿Y qué nos dice? Las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ella era de Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas, ¿no?, por los españoles. ¿Cuándo? En 1822. En ese año le fusilaron a ella por ayudar a la independencia del Perú. Y aquí tenemos otro texto que pertenece a Cecilia Meirelles. Otra característica que todavía nos marca es que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. ¿Qué nos está diciendo? Que antes de la independencia hubo mucha población indígena que se rebelaron, pero que fueron aplastadas con mucha violencia. Ello dificultó construir después un movimiento independentista más sólido, cuando el resto de Hispanoamérica ya se movilizaba por la independencia. Por ejemplo, ¿quién fue uno de ellos que se rebeló? Fue Túpac Amaru, ¿no?, en 1780. Él no logró la independencia, pero dio un inicio a que otras personas se rebelaran y así llegar a nuestra independencia. Y este texto pertenece a Ascensión Martínez Riaza. ¿Qué nos dice? La monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790.
para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a sus territorios, ¿no? ¿Qué hicieron los españoles? Al ver que en otros lugares del mundo había ya rebeliones, ellos no querían pues que los indígenas se rebelaran. Entonces prohibieron, controlaban la información, ¿no? Para que no surgieran ideas de independencia. Entonces quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. No obstante, los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico, viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero, introducían libros y escritos no permitidos. Estos libros seguramente hablaban de revoluciones, de independencia. Seguramente lo introducían de manera secreta, ¿no? Fue así que los indígenas empezaron a rebelarse porque conocieron estos ideales, conocieron de que en otros países, en otros lugares del mundo, estaban rebelando por ser libres y ellos también querían su independencia. Muy bien, hemos conocido el día de hoy muchas cosas. ¿Qué tal el viaje? ¿Descubriste a qué momentos de la historia peruana viajaste? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen donde estaba la tapada y el escribano. ¿A qué parte de la historia pertenecía? Al virreinato, ¿verdad? Porque ahí nos mencionaba y también nos daba el año. ¿Cuáles son las noticias que nos traes de esos momentos? Seguramente muchos. Por ejemplo, una de las noticias puede ser que conocimos que Túpac Amaru dio inicio a la rebelión en 1780. Y llegamos al paso número 2 para ayudar a María a resolver su cuestionamiento. Y para eso nos pide, ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares. ¿Y qué cosa es un itinerario? Pues un itinerario es una ruta en la que se describe los lugares por los que se pasa. Y tú vas a hacer un itinerario por los lugares donde has viajado a través de las imágenes. ¿Y en qué va a consistir tu itinerario? Para eso vas a dibujar el mapa del Perú y señala los lugares que has recorrido en el viaje que hiciste con las imágenes 1 y 2. Por ejemplo, vas a empezar con la imagen número 1. ¿Recuerdas a qué lugar pertenecía las tapadas? A Lima, ¿verdad? Solo dice que existía en esa ciudad, Lima. Y luego vas a viajar, vas a hacer un recorrido al lugar donde era María Parado de Bellido, que pertenece a la imagen número 2. ¿Recuerdas a dónde pertenecía o de qué lugar era María Parado de Bellido? Ahí está en el texto, ahí menciona de qué lugar era. Supongamos que María Parado de Bellido fuera de Cusco, supongamos. Entonces tu recorrido llegaría hasta Cusco. Si ella, ¿no?, en el texto te menciona que es de Arequipa, entonces tu recorrido llegaría hasta Arequipa. Pero para descubrir de dónde es ella, tienes que leer el texto o también puedes consultar otros textos. Número 2, vas a dibujar una línea de tiempo y señala las épocas a las cuales pertenecen las dos imágenes, ¿no?, de la tapada y de María Parado de Bellido. Entonces tú vas a dibujar la línea de tiempo, vas a señalar los procesos históricos. La época virreinal, que empieza en 1532 con la llegada de los españoles, luego el de color celeste, que es la época o el periodo de emancipación, donde están todas las rebeliones, ¿no? Y empieza en 1780 con la rebelión de Túpac Amaru. Luego, el de color verde, que es la República. Y eso empieza en 1821 con la proclamación de la independencia hasta la actualidad, ¿no? 1821-2021. Si tú sacas la cuenta, es 200 años. Por eso este año celebramos el bicentenario de la independencia del Perú.
también aquí vamos a señalar en 1824 que fue la batalla de Ayacucho. ¿Por qué vamos a señalar esta batalla? Porque fue el último gran enfrentamiento por la independencia, que fue el 9 de diciembre de 1824. Ahí fue la victoria de Perú, ¿no? Por eso que ahí se definió nuestra independencia. Y bueno, actualmente que estamos en el 2021, que es la República. Y las dos imágenes que tú vas a ubicar, ¿a qué época pertenece? Tú ubicarás la imagen de acuerdo a la época. Supongamos que esta imagen de la tapada pertenece a la República, jalarás una flechita y acá pones la imagen. Si pertenece a la época virreinal, igual jalas una flechita y ahí le pones a la imagen 1, ¿no? Y así también la imagen 2. Toda la información a la época donde estas dos imágenes pertenecen está en los textos que hemos leído. Paso número 3. Comparte tu viaje con tus familiares. Comparte el mapa que hiciste y la línea de tiempo. Explícales lo que representa tanto María Parado de Bellido como la tapada, así como también sus diferencias. Hasta aquí hemos obtenido información sobre la independencia del Perú. Ahora vas a responder algunas preguntas. ¿Por qué se dice que la independencia fue un proceso? Recuerda que la independencia no fue solamente de un año, duró varios años. ¿Por qué se dice que fue un proceso? ¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significa para ti la independencia del Perú? 3. ¿Qué se quería alcanzar con la independencia y qué tanto se logró? Por ejemplo, te habíamos mencionado que las personas que lucharon por la independencia lucharon por un país sin desigualdad, solidario y justo. ¿Qué le dirías a María? Recuerda que María se preguntaba, ¿qué tenemos que reflexionar sobre el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué no se ha logrado hasta el día de hoy? Recuerda que los que lucharon por la independencia lucharon por un Perú justo, solidario y que no haya desigualdades. Podríamos decirle quizás a María que podemos reflexionar sobre cómo hacer para que en nuestra ciudad haya seguridad ciudadana, que aún no se ha logrado, ¿verdad? Otro podría ser cómo hacer para que nuestras ciudades estén más limpias. ¿Qué más falta lograr? ¿Qué le dirías a María? ¿Cómo podemos reflexionar en este bicentenario? Vas a escribir todas las recomendaciones o todo lo que tú le dirías a María. Finalmente, vas a evaluar tus aprendizajes a través de los dos criterios que ya se te ha mencionado. Vas a mencionar si lograste y qué dificultades has tenido en cada uno. Y recuerda guardar todo lo trabajado en tu portafolio. Nos vemos en la próxima actividad.